Tengo que respirar un ratito. Hermanos, tengan todos un buen día y que el Señor nos bendiga a todos. Le damos las gracias al Señor por el gran privilegio que Él en su misericordia nos concede, el poder reunirnos en esta mañana de este nuevo día, un día tan especial, si queremos, para la iglesia, para los que en la gracia de Dios tenemos la oportunidad de reunirnos en este lugar, ya que bondadosamente nuestros hermanos de acá, de Barranca Grande, han abierto las puertas de esta sala para que esta pequeña partícula de la iglesia del Señor Jesús nos reunamos para poder apreciar la palabra de Dios. Algunas veces digo para aprender, pero regularmente es para apreciar la palabra de Dios, porque creo la mayoría, hermanos, de lo que hemos estado oyendo, ya lo sabemos. No lo sabemos aplicar, esa es la diferencia. Y muchos que estamos aprendiendo, la verdad es esa también. Pero de una u otra manera, Dios nos ha estado hablando, y todo con el propósito de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo seamos edificados en la santísima fe de nuestro Señor Jesucristo para mejorar la calidad de vida de la iglesia, que es una de las cosas por las cuales Dios, cada vez que leemos su palabra, nos damos cuenta que el interés de Dios es de que cada día aprendamos de su palabra, y el ejemplo que tenemos también a través de la palabra es de Él mismo, del Señor Jesucristo, y cómo la participación del Espíritu Santo es real y es verdadera en la Trinidad, porque cada uno, hermanos, participan de una manera tan, si queremos, tan distinta, pero tan de acuerdo. Y eso nos ayuda al pensamiento en esta mañana. Dios tiene el buen propósito, el buen deseo de la unidad del cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Por qué hablo y digo la unidad del cuerpo del Señor Jesucristo? Sencillamente, hermanos, porque esto que estamos viendo, en donde estamos involucrados, no es una organización, ¿verdad? Sino que es un organismo. La iglesia no es una organización, es un organismo que se compone de muchos miembros. Este cuerpo tiene varios órganos, hermanos. El cuerpo, como decía, es un organismo. Tenemos orejas, tenemos ojos, tenemos nariz, tenemos pies, tenemos manos, y cada uno de ellos tiene su función distinta, pero todos los miembros de nuestro cuerpo se ayudan mutuamente. Y es precisamente lo que Dios quiere, pero para ello también tenemos que ver lo que muchas veces leemos y algunas veces no lo entendemos, y si lo entendemos, no lo aplicamos. Vamos a ir entonces, con la ayuda del Señor, al libro de los Salmos. Y vamos a encontrar y vamos a leer todo el salmo que les voy a citar. Ojalá que no se me desesperen, porque vamos a leer todo el salmo número 133, que se compone de solamente 3 versículos. Bueno, hermanos, ya se consolaron, ¿verdad? Muy bien. Dice la palabra de Dios, Salmo número 133, 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza,
el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que descienden sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gracias a Dios que Dios nos ha dejado su palabra, hermanos, tan clara, tan sencilla, tan entendible muchas veces, pero que en realidad nos cuesta. Recitarla es fácil, porque yo oigo a muchos hermanos recitar este capítulo 133, sus tres versículos, tres textos que encontramos acá. Y lo leen, lo recitan y cuántas cosas. Ahora, lo que nos cuesta muchas veces realmente es practicarlo. Pero es precisamente el deseo, el propósito de Dios, que nosotros, hermanos, lo hagamos. Porque es importante realmente esa unidad que Dios requiere en la iglesia, o sea, el cuerpo del Señor Jesucristo, para que realmente lo que leemos sea una realidad. Sencillamente porque Dios quiere bendecirnos, y muchas veces a causa de no poder llegar al cumplimiento de esto que leemos, hermanos, las bendiciones también se detienen. Porque donde hay armonía, hay bendición. Y es clarísimo lo último que vemos, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Ahora, ese es el deseo del Padre cuando leemos en el libro de los Salmos. El Señor Jesús nos da testimonio de que está acorde lo que Él dice, enseñó a sus discípulos, a sus apóstoles, acorde con el Padre, en este mismo pensamiento. Y hermanos, era el deseo del Señor Jesús antes de partir. Él anduvo, o los discípulos anduvieron más bien con el Señor Jesús algunos añitos nada más, en el tiempo de su ministerio, que fue demasiado corto. Sin embargo, Él quería prepararlos, capacitarlos y, hermanos, ayudarlos también, y lo hizo de una manera tan excelente. Gracias, hermano. Lo hizo de una manera tan excelente que aún antes de partir no los dejó así por así nada más. Bueno, ya les di mi palabra y ahí miren qué hacen. No, hermanos. El Señor Jesús tuvo su tiempo, como vamos a ver un momentito nada más. Tuvo el fiel cuidado de encomendarlos en las manos del Padre. No los dejó a la deriva. Posiblemente nosotros, como padres de familia, instruimos a nuestros hijos, los preparamos según nuestra capacidad, más que todo la capacidad en el intelecto y tal vez en la práctica de algún trabajo. Y bueno, llega el momento en que nuestros hijos, hermanos, salen. Pero algunos hemos tenido el cuidado de, antes de que salgan, orar con ellos, orar por ellos, encomendarlos en las manos del Señor. Otros no, los mandamos a la batalla, así por así nada más. El Señor Jesús no, Él tuvo el cuidado. Vamos a ver en el Evangelio según Juan, el capítulo 17. Vamos a ir viendo la palabra de Dios. Y yo espero que nos ayude realmente en este pensamiento que tenemos en esta mañana. Juan, el capítulo 17, y vamos a leer unos versículos que nos muestra la palabra del Señor. Leamos del versículo 21 al 23. Leamos lo que dice la palabra del Señor.
Versículo 20, por favor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta es la oración, este es el pensamiento, el deseo del Señor Jesús. La unidad que se pudo ver y se puede ver a través de la Escritura entre el Padre, Dios mismo, y su unigénito Hijo, el Señor Jesús. Y el Señor pone de manifiesto aquí en estos versículos: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ese es el propósito de Dios. Y como ejemplo, hermanos, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la Trinidad funciona de una manera tan excelente, en donde podemos ver, hermanos, el inicio de la creación. ¿Qué es lo que vemos? El Padre no dice, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, hagamos. Esto nos da, hermanos, una señal de unidad. Hagamos. Y en eso es en donde debe de estar enfocado nuestro pensamiento, que si Dios, hermanos, pudo darnos ese ejemplo, porque en ese tiempo el Verbo, hermanos, que fue hecho carne, habitaba con el Padre. El Espíritu Santo habitaba con el Padre. Entonces, la Trinidad funcionando, hagamos al hombre. Hagamos así sucesivamente. Ahora, cuando nos vamos hasta el Nuevo Testamento, ya estando presente el Señor Jesús, está instruyendo, su palabra lo dice, instruyendo a los suyos, a los cuales había preparado. Algunos de ellos todavía estaban con ciertas dudas, no creyendo todavía lo que Él les decía. Sin embargo, hermanos, el Señor Jesús encomienda a los suyos en las manos del Padre, pero con un propósito: para que el mundo crea. Y para que aquellos mismos también se den cuenta que el Padre y el Hijo están haciendo la misma función, el mismo trabajo, están en plena unidad, en plena comunión, si le queremos llamar de esta manera. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y también, hermanos, hay un propósito que vamos a ver un poquito más adelante, y esto debiera de motivarnos a nosotros también como iglesia ya, acerca de esa unidad, hermanos. Ayer estábamos platicando con algunos hermanos acerca de lo que se ve en la iglesia en el día de hoy. Por lo menos lo mirábamos el día de ayer, lo estamos viendo en el día de hoy. Hermanos, qué alegre cuando la iglesia se une y se unifica también para darle alabanza, para darle adoración a Dios. Y se oye tan bonito cuando estamos acordes en la misma tonada de las alabanzas, porque lo estamos haciendo de todo nuestro corazón, elevando y entregando adoración a Dios. Hermanos, alguien decía de los que estábamos: cuando estemos los millones y millones de cristianos con el Señor,
rindiéndole alabanza, rindiéndole adoración. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a apreciar esto? ¿Cómo se va a sentir esta situación? Fíjense, hermanos, de que vale la pena pensar en esto, porque un día vamos a estar en esa plena adoración delante de Dios. Y no 200, no 2000, no 1000, no 5000 hermanos, y menos 144,000, no tampoco. Vamos a hacer millones, la Biblia lo dice. Ahora, ¿no creen ustedes que vale la pena irnos acostumbrando nosotros, mientras estamos en esta tierra, irnos acostumbrando ya? Como que, aunque la palabra dice que Dios nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con el Señor Jesucristo, y si estamos sentados en lugares celestiales con el Señor Jesucristo, ¿cuál es la razón por la que yo provoco problemas con mi hermano? Y de repente que ese problema se pasa a otro y a otro y a otro, y cuando nos damos cuenta el problema ha crecido y ya no hay unidad. No, hermanos, hay distanciamiento y esto no vale la pena. ¿Por qué? Sencillamente la iglesia lo está sufriendo y el mundo nos está viendo. Este es uno de los problemas que muchas veces realmente no pensamos en esa situación. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y cuando les mencionaba de que si vamos a estar los millones y millones de cristianos con el Señor, hermanos, ¿por qué no pensamos también de que debemos de estar unidos, debemos de estar en armonía, porque la venida del Señor está muy próxima? ¿Y cómo nos va a sorprender la venida del Señor? ¿Cómo vamos a estar? Esto, hermano, debiéramos de estar a la expectativa. Yo no debiera de estar mirando de medio lado al hermano Claudio, no. Debo de estar viéndolo de frente. Y a todos y cada uno de nosotros. Porque cuando nos miramos así de reojo, es porque la cosa no está funcionando bien. No estamos en armonía. Algo está pasando. Algo le hice yo, porque es a mí al que me hacen siempre. El otro es el culpable siempre. No es cierto. Yo no soy perfecto, ninguno de nosotros, y estamos expuestos a ofendernos, hermanos, a herirnos. Entonces, ¿por qué no ir a arreglar pronto esa situación? Porque sencillamente la venida del Señor está muy a las puertas y Él viene pronto según su palabra. Hay algo más que quisiera que pensáramos, hermanos. El mismo Señor Jesús, ya, como les digo, para partir, para hacer el sacrificio que el Padre le encomendó en sus manos y lo hizo a cabalidad, Él tuvo que encomendar en las manos del Padre a los suyos. Pero también vale la pena ver algo más. Yo tengo que correr un poquito en esta mañana porque mi tiempo es demasiado limitado también. Pero cuando los creyentes no viven la unidad, no pueden experimentar, hermanos, crecimiento espiritual. Y esta es una gran verdad. Es una gran verdad que lo hemos visto, lo hemos experimentado también cuando no tenemos unidad. Principiando, hermanos, algunas veces pensamos de que esa unidad debe de estar en la iglesia, ahí debe de empezar. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Yo me tiraría, hermanos, y me arriesgo a tirarme un poquito antes de la iglesia. ¿Saben por qué? Muchas veces decimos, voy a mandar a mis hijos a la escuela para que los eduquen, para que les enseñen, para que los preparen. ¿Estamos de acuerdo? No. Dios me los dio a mí como mis hijos. Y yo soy responsable delante de Dios
de enseñarles, de prepararlos, de instruirlos. Allá van a aprender letras, es cierto, es necesario. Pero en casa, ahora, es necesario porque muchas veces, y yo conozco muchos casos en mi corta vida cristiana, hermanos, conozco muchos casos en donde en el hogar no hay unidad, tristemente, pero en la iglesia sí. Entonces, ¿en qué quedamos? Tenemos unidad entre los hermanos y aún hasta nos damos la mano, nos abrazamos porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿y mi esposa? ¿No? Bien. Es ahí donde debemos de empezar, hermanos, la unidad. Y si mis hijos ven la unidad con mi esposa, ellos van a aprender y van a ser unidos a nosotros. Y es por eso que muchas veces hay hijos resentidos en muchos hogares, y no de los inconversos, de los mismos cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros con la esposa no vivimos en unidad, y es ahí donde debemos empezar la unidad, y luego nos vamos a la iglesia a seguir la unidad, porque la tenemos en casa, la tenemos con la esposa, con nuestros hijos. Entonces, hermanos, yo les animo en esta mañana a pensar sobre de esa situación. Ahora, miremos, si ya salimos del hogar y estamos en plena comunión y en plena armonía, hay tantas cosas y ejemplos que yo quisiera ponerles de casos que yo conozco, los conocí palpablemente, pero no tengo tiempo. Entonces, nos vamos un poquito más adelante. Y bueno, hermanos, vamos a ir a la carta a los Corintios, capítulo 1, por favor. Y ahí vamos a encontrar un ejemplo de lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros en el día de hoy, para que realmente sea una veracidad lo que Él quiere para la iglesia en el día de hoy. Primera de Corintios capítulo 1, y leemos versículo 10, dice el apóstol Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y si quieren que sigamos, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Podríamos seguir, pero ya lo sabemos. Hermanos, este ejemplo que encontramos, ¿por qué Pablo se interesa en esta carta enviarla a la iglesia de Corinto? Porque he sido informado de vosotros. Los corintios se caracterizaban por eso, por las contiendas. Se caracterizaban, hermanos, por las divisiones. Y una de las cosas que vemos en ellos, y es para ejemplo, no para criticarlos, sino para sacar el ejemplo en la vida de nosotros y en las iglesias, en las salas evangélicas, persiste esto. Y hemos leído esta palabra una y muchas veces, y como siempre tenemos predicadores, ancianos, predilectos en nuestra congregación. ¿O no es cierto, hermanos? ¿No es cierto? Bien. Tenemos predilectos. ¿Por qué son predilectos? Porque son, ayer estaba oyendo una palabra, no sé, ustedes corríjanme, pero yo he encontrado la palabra alcahuete, pero ayer oí alcahueto. No sé cuál de las dos es la correcta, pero de todos modos, cualquiera de las dos ustedes la entienden y yo la entiendo, ¿verdad? Y eso es lo importante. ¿Y por qué, hermanos? Predilecto porque el hermano mira mi fallón y no me dice nada. Y por eso él es mi preferido, ¿verdad? Pero hay uno que me pone el dedo y me pone el ojo y este sí me corrige, y a ese no mucho lo quiero porque me corrige. Entonces no es mi predilecto.
Y ahora, esto es lo que hay en la iglesia de Corinto, hermanos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de uno, yo soy del otro, y yo soy de Cristo, y así sucesivamente. Y eso persiste muchas veces en la iglesia. Y Dios quiere, hermanos, que eso se quite de nosotros, que no haya esas divisiones. Y les voy a decir algo triste y lamentablemente, pero yo puedo ser el causante también en mi congregación. O sea, no es porque sea mía, ahí pertenezco. Algunos hermanos dicen, es que la sala de tal lugar, esa es mi iglesia. No, esa es la iglesia del Señor Jesús. Entiéndanlo, no es de ustedes, es del Señor Jesús. Pero ahí pertenezco. Y hermanos, yo tengo la capacidad de ayudar a la iglesia a estar en armonía, pero también tengo la capacidad de meterlos a los hermanos. ¿Sabe usted qué es dejarse poner? ¿Conoce los alacranes? Sí, los conocemos. Dejarse meter un alacrán entre su camisa. ¿Está usted contento? No, hermanos. Ahí estamos viendo y sacudimos, si es posible nos tiramos para matar ese alacrán o nos quitamos la camisa. Muchas veces hay alacranes entre los hermanos en la iglesia y les gusta mantener en pugna a los hermanos, como que ese fuera su don, ¿verdad? Nombre, hermanos, eso es tremendo de veras. Y esa cosa había en la iglesia de Corinto. Y esa cosa, hermanos, hay en algunas salas evangélicas en Guatemala, y los chapanecos no se escapan. Ninguno de nosotros nos escapamos porque somos imperfectos. Sencillamente, hay hermanitos que les gusta andar metiendo ahí cositas que yo no sé, hermanos, como que no aman la obra de Dios, como que no les interesa la unidad de la iglesia, y se dirigen a cierto hermano que es uno de los ancianos de la iglesia, el más preferido de él, y empieza, hermanos, a ponerle chismes, esto y el otro, y aquel se desestabiliza. Y mire, y de ganancia, fíjese que fulano habla de usted. Ay, hermanos, y ahí vienen los grandes problemas y las divisiones. La iglesia de Corinto es un ejemplo para nosotros. Pero Pablo les escribe, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen así? Hermanos, Dios es claro en su palabra, y ojalá que nosotros, con esto poco que estamos viendo, cada uno de nosotros, hermanos, nos demos cuenta que vale la pena leer la palabra del Señor, pero también vale la pena aplicarla a la vida de cada uno de nosotros, porque para eso venimos a oírla. Y Pablo es claro, él no esconde, hermanos, lo que les escribe, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y bueno, de esa manera la iglesia local, hermanos, si hay contiendas entre los miembros de la iglesia, y aún con contiendas, pero no importa. El día primero de la semana nos olvidamos un par de horas, ¿verdad, hermanos? Y vamos al partimiento, lo celebramos, pero cuando salimos ya vuelve otra vez la contienda. ¿Será justo, hermanos? ¿Será que Dios bendice eso? ¿Será que Dios recibe mi adoración si Él sabe que yo estoy en pugna con mi hermano y por un momento lo dejo porque religiosamente voy a partir el pan? Dije religiosamente. Recordemos que debemos de discernir el cuerpo del Señor. Debemos de discernirlo. Pero su pensamiento le da para discernir. Bueno, ojalá que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Vamos a ir a la carta a los Efesios y vamos a leer también aquí a través del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Y ahí vamos a encontrar algo precioso. Hay condiciones que la Biblia nos muestra, hermanos, y que nos muestra, pero nos cuesta leerlo, hermanos, y meditarlo un poco. Es fácil.
apliquémoslo a nuestra vida. No porque lo dice Luis Ramírez. ¿Quién es ese? Miremos la palabra de Dios. Es lo que interesa. A mí no me interesa que ustedes me crean a mí, hermanos. Me interesa que le crean a Dios, a su palabra. Eso es lo que vale la pena. Dice Efesios, que les mencionaba aquí, hermanos, capítulo 4, versículo 1. Consejo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hermanos, este es un consejo que Pablo en su carta a Éfeso la dirige a la iglesia que estamos en esta mañana, en este lugar, leyendo y oyendo, y todos los que me escuchan, es para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero también tiene condiciones. Y Pablo las menciona, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y dice algo, hermanos, que sí nos cuesta a nosotros asimilar, con toda humildad. Y hay partes, hay frutos del Espíritu Santo que deben de manifestarse en la vida del creyente o la creyente, de todos los miembros de la iglesia, que, hermanos, nos cuesta. Pero dice aquí la palabra, con toda humildad. ¿Qué tal de humildes nosotros? ¿Qué tal de humildes? Pues bueno, hermano, yo, como al fin y al cabo, los trapos que me puse hoy, mi esposa los lava y me los vuelvo a poner mañana otra vez. Y como no tengo más, yo digo que soy humilde. Así, los trapos que nos ponemos no nos dicen que somos humildes. No, hermanos, de ninguna manera. Conozco gente, hermanos, que andan en su vestuario intachables, pero son tan humildes, tan sencillos, que no pareciera. Pero también conozco hermanos, estoy hablando de hermanos, conozco hermanos que se dicen tan sencillo, pero de humildad, creo que pasa a kilómetros de ellos. Eso que es humildad, nada. Y esto debemos de aprenderlo. Y debemos de aprenderlo del anciano número 1 en la asamblea, ¿verdad, hermanos? Así dice la palabra. Cuidado para el amén, hermanos. Cuidado. Ayer oíamos que no hay ni uno, ni dos, ni tres. Alguien dijo de los expositores ayer que no hay anciano 1, 2 y 3. Hermanos, el Señor Jesús es el único que nos puede mostrar realmente, y no lo voy a leer porque ya quisiera leerlo, pero usted lo tiene en su Biblia. Pero Él, hermanos, estando con los suyos y estando con nosotros en esta mañana, porque Él está con nosotros en esta mañana, ¿verdad, hermanos? Sí, Él está en medio de nosotros. Y ahora tenemos su palabra, y Él dice, aprended de mí. Esa es la palabra de Él. Aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí. Y ahí sí, hermanos, nos encierra el ejemplo, el testimonio de Él, porque en su andar, su caminar en esta tierra, hubieron muchos, hermanos, alrededor de Él, que le injuriaban, le señalaban: si tú eres esto, si tú eres aquello, ¿por qué no haces esto? Si a mí me lo hubieran dicho, yo reviento ahí, hermanos.
de veras, porque no tenía el carácter ni la humildad del Señor Jesús. Y eso es que soy creyente, imagínense. Pero no, hermanos, Él es el que nos da el ejemplo. Algunos dicen, sí, hermano, porque Él era Dios. ¿Acaso no era hombre? 100% hombre, 100% Dios. Entonces no me deja chance a decir de que Él porque era Dios. Hermanos, Él como humano, es cierto que la diferencia en Él es de que no hubo pecado en Él y en mí sí, pero era humano igual que nosotros. Y Él, hermanos, soportó todas las cosas que aquellos a su alrededor, los escribas, los fariseos y estos y otros, le injuriaban muchas veces. Sin embargo, Él con toda humildad y sencillez. Y miren, hermanos, el precio de la humildad también se paga. Se paga. El Señor lo pagó. A causa de su humildad, los hombres se mofaron de Él, abusaron de su humildad, de tal manera que le bofetearon, de tal manera, hermano, de que se burlaron, le incrustaron una corona de espinas en sus sienes, y él, hermanos, no dijo nada. Su humildad fue tal que permitió llegar y escalar aquel lugar de la calavera en las afueras de Jerusalén, a donde los hombres, por su humildad, le incrustaron los clavos en sus manos, en sus pies, y luego se burlaron de él y lo levantaron, hermanos, en medio del cielo y de la tierra. Su humildad, Isaías dice, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¿Es humildad esa, hermanos? Es humildad. Y bueno, ¿qué tenemos que aprender? Mansedumbre. Él fue manso, manso cordero, y de él debemos de aprender, hermanos, lo que la palabra del Señor nos dice. Y bueno, hay otros versículos aquí que tendríamos que ver, pero la palabra es claro, y el versículo 3 nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay tantas cosas importantísimas que vale la pena, hermanos, y voy a finalizar, creo que el tiempo ya se me fue, pero no quiero pasar desapercibido, hermanos, lo que la palabra también nos menciona en Tito capítulo 2. Tito el capítulo 2. No nos olvidemos, hermanos, de lo que les mencionaba el hermano que siempre está presto a decir mentiras, que es un falso testigo, y también, hermano, que siembra discordia entre los mismos hermanos. Tengamos cuidado con ellos. Ay, hermanos, ay, ¿y saben qué? Muchas veces, entre los que visitamos las asambleas, hay también, viene a Barranca, posiblemente mira la actividad de los hermanos, pero a alguien se le escapó algo y este va a Barranquita y va a visitar al hermano Agapito allá a Barranquita y a los hermanos allá, y les lleva algún chisme de acá. Ya el hermano Agapito y los ancianos de ahí lo oyen, y algunos de por ahí, ellos se descuidaron y empezaron a hacer comentario de lo que vieron de Barranca. Y luego los hermanos comentaron, pero no se dieron cuenta que otro chismoso estaba por ahí oyéndolos. Y no los ancianos, pero este chismoso oyó y se fue a la sala 1 de San Antonio, Zacatepeque, San Marcos. Pero cuando salió de Barranca era una cosa, ya cuando llegó a Barranquita ya llevaba patas.
Y cuando llegó a San Antonio ya llevaba manos. Cuando salió de San Antonio a San Pedro ya llevaba orejas y así sucesivamente. Cuando nos damos cuenta es un gigante el gran problema. Y las asambleas están en pugna, hermanos. ¿Por qué? Por un chismoso. Uno que no ama la obra. Descubrámoslo y cerrémosle la puerta, hermanos. Tenemos la autoridad. Si Luis Ramírez es uno de esos, hermanos, por favor, ciérrenle la puerta y díganle, hermano, lo queremos mucho, pero no lo aceptamos porque este es un chismoso. Al pan, pan y al vino, vino, hermanos. Así sencillamente, así debe de ser el carácter de los ancianos. Debemos de ser así claros y sencillos, no tolerantes al pecado. Desnudar a un hermano es fácil. Y ahí se siembra la discordia y empieza la división. A esa asamblea yo no voy porque esos son costumbristas. ¿Quién lo dijo? El chismoso. Mire lo que dice, ahí finalizo, antes que me bajen, hermanos. Tito capítulo 2. Por favor, no me van a bajar. Me va a dar vergüenza. Tito del capítulo 2 dice, y ahí estoy con el fin, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Esto habla para nosotros. Tenemos un gran compromiso delante del Señor para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, si logramos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, en la congregación a donde pertenecemos y estamos unidos, hermanos, Dios va a derramar y a enviar bendiciones. Pero si es lo contrario, hermanos, no esperemos que Dios nos vaya a estar bendiciendo. Vamos a estar de rodillas, pero si hay alguna cosa que está estorbando la armonía en la iglesia, hermanos, saneemos eso con la ayuda del Señor. Hay que sanearlo, hermanos, para que Dios envíe bendición y vida eterna. Ojalá que Dios nos ayude en este pensamiento de la unidad de la iglesia. Es el vínculo de la paz, en el vínculo de la paz. Ojalá, hermanos, que algo de lo que hemos leído y he oído también nos ayude cada día a nosotros para que nuestras congregaciones sean grandemente bendecidas. Hay cosas que hay que aplicar. Cuidado con el compadrazgo también en las iglesias. El compadrazgo entre los ancianos y los miembros. No toleremos el pecado, hermanos. No lo toleremos. Yo debo de tolerar el carácter de hermano Fidel, porque si ustedes lo miran, el hermano cuesta vivir con él. Yo no sé cómo su esposa ha vivido tantos años con él, pero lo cierto es de que yo lo tolero porque es mi hermano y lo amo porque es mi hermano, a pesar de su carácter tan feo que tiene el hermano. No, hermano Fidel, no es cierto. Pero hermanos, debemos de tolerarnos entre nosotros mismos. Yo vengo lleno de errores, usted también lleno de errores. Tolerémonos. No tolerar el pecado, no, a eso no nos llama la palabra. A tolerarnos, a querernos, a amarnos, a considerarnos a nosotros mismos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que Dios continúe bendiciéndonos en esta mañana. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré
al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré. Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones, también a compartir nuestro contenido para poder llevar la palabra a más personas. Que Dios los siga bendiciendo. Mientras viva simiente de amor, segaré, segaré, segaré.